La noche en que lo descubrí, la lluvia caía con una furia inusual sobre la ciudad, como si el cielo mismo supiera el tormento que se desataría en mi alma. Había quedado con Daniel, mi esposo, en el lugar donde nos conocimos, un pequeño bar de jazz llamado El Refugio. Nos habíamos prometido regresar cada año para celebrar nuestro aniversario. Un ritual sagrado que ahora se sentía como una broma macabra. El lugar estaba casi vacío excepto por una pareja acurrucada en una esquina. Cuando vi sus manos entrelazadas sobre la mesa, un escalofrío me recorrió la espalda. Había algo en la forma en que él la miraba, una intimidad que yo conocía bien, una mirada que solía ser solo mía. Me acerqué en silencio, el sonido de mis tacones ahogado por el aguacero que golpeaba los cristales. La voz de ella rompió el hechizo, una risa clara y melodiosa que reconoció al instante. Era la voz de mi mejor amiga Sofía. Mi corazón se detuvo. Daniel estaba allí, riendo con ella, tocando su mano, compartiendo una complicidad que me apuñaló el alma. No era un encuentro casual, no era una simple coincidencia. La forma en que él la miraba, la forma en que ella se reía, me decía que esto había estado sucediendo por mucho tiempo. La ira y el dolor se mezclaron en un cóctel amargo en mi garganta. Quise gritar, quise destrozar la mesa, pero mi cuerpo se quedó paralizado. Un vacío helado se apoderó de mí. Daniel levantó la vista y me vio. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico y culpa. Sofía se dio la vuelta, y su rostro se palideció. No hizo falta decir una palabra. El silencio entre nosotros era un grito ensordecedor que revelaba todo. Daniel intentó levantarse, murmurando algo incoherente, pero lo detuve con un gesto de la mano. No podía soportar la mentira, no podía soportar su voz. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero me negué a derramarlas. No les daría la satisfacción de verme derrumbar. Con la poca fuerza que me quedaba, me di la vuelta y salí del bar, dejando atrás el lugar que alguna vez fue el símbolo de nuestro amor y que ahora se había convertido en el escenario de mi peor pesadilla. Corrí por las calles mojadas, sin importarme la lluvia que empapaba mi vestido. La escena se repetía una y otra vez en mi mente. Sus manos, su risa, sus miradas. Cada imagen era una estaca en mi corazón. El mundo se sentía como un túnel oscuro y sin salida. Llegué a casa temblando, me quité el vestido empapado y me metí en la ducha. El agua caliente no podía lavar el dolor. El vapor no podía borrar las imágenes. Me quedé allí, en la oscuridad, hasta que el agua se enfrió y mis lágrimas se confundieron con el agua que corría. La noche en que descubrí la traición de Daniel y Sofía fue la más larga de mi vida. Pero lo que no sabía en ese momento, era que esa noche no fue la peor parte. Lo que vino después, lo que descubrí al día siguiente, fue lo que realmente me destrozó. Cuando desperté, el sol de la mañana se filtraba por las cortinas pero no traía calidez. Traía una luz cruda y despiadada que iluminaba la realidad de mi vida destrozada. Mi cuerpo se sentía pesado, como si el alma me lo hubieran arrancado. Me levanté y miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban hinchados y rojos, mi cabello revuelto. Apenas me reconocí. ¿Cómo pude ser tan ciega? Las señales estaban allí, sutiles al principio, descaradas al final. Pero yo, en mi burbuja de amor y confianza, me negué a verlas. Daniel, mi confidente, mi compañero de vida, y Sofía, mi hermana del alma, mi mejor amiga. Unieron sus fuerzas para traicionarme. La escena del bar me atormentaba. Cada risa y cada mirada era un clavo más en el ataúd de mi matrimonio y de mi amistad. Pero el golpe más duro aún no había llegado. Justo cuando estaba a punto de colapsar en el sofá, el timbre de la puerta sonó. Me sobresalté, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿Sería Daniel? ¿Vendría a suplicar perdón? ¿Sería Sofía para darme alguna explicación absurda? Con el pulso acelerado, abrí la puerta. No era ninguno de los dos. Era un mensajero con un sobre grande y pesado. Lo tomé, mi mente aún demasiado aturdida para procesar lo que era. Al cerrarla, miré la dirección del remitente. El bufete de abogados de Daniel. Un escalofrío helado, mucho más intenso que el de la noche anterior, me recorrió la espina dorsal. Abrí el sobre con manos temblorosas. El primer documento que saqué era una demanda de divorcio. Mi visión se nubló y sentí un mareo. Esto era real, era el final. Pero lo que me destrozó por completo no fue la petición de divorcio, sino lo que venía en los papeles adjuntos. Con cada página que leía, el dolor inicial de la traición se transformaba en una rabia helada.
Daniel y Sofía no solo habían tenido una aventura, habían estado conspirando para arruinarme. Los documentos detallaban la venta de nuestras propiedades compartidas, la liquidación de las cuentas bancarias que teníamos en común, y, lo más doloroso, una cláusula que me despojaba de la mayoría de las acciones de la empresa familiar, que yo había heredado de mis padres, y que Daniel y yo habíamos hecho crecer juntos. Los documentos revelaban que la traición no era una pasión impulsiva, era un plan fríamente calculado, un robo a gran escala. Las firmas de Sofía estaban en varios contratos, como una socia comercial, no solo como una cómplice romántica. Habían estado moviendo mis activos a sus nombres durante meses, utilizando mi confianza como su mayor arma. Habían planeado todo esto, hasta la última mentira, el último robo, el último beso. El dolor de la traición romántica se sentía como una herida, pero el dolor de la traición financiera era un golpe en el estómago. Me habían usado, me habían robado todo lo que era importante para mí. El negocio familiar, los ahorros, la seguridad de mi futuro. Era una humillación total. La noche en que lo descubrí, no fue la peor parte porque la peor parte estaba en estos documentos. Era la revelación de que fui una herramienta en su juego, un obstáculo que necesitaban remover. Fue el momento en que comprendí que su amor era una farsa, y su amistad una cruel burla. Las lágrimas se secaron en mis mejillas. La angustia se convirtió en una determinación de hierro. Ya no estaba herida. Estaba lista para luchar. La ira me consumía. Una energía ardiente que reemplazó el frío vacío de mi corazón. Ya no era la mujer rota de la noche anterior. Era una guerrera, y mi armadura era la verdad. La rabia me dio la claridad que necesitaba. No iría a la casa que alguna vez fue mi hogar. Iría a la oficina. Era allí donde habían planeado mi ruina, y era allí donde se enfrentarían a la mujer que habían subestimado. Llamé a mi abogada, una amiga de la familia, una mujer brillante y de carácter. Le conté todo en un torrente de palabras, mientras ella me escuchaba con un silencio de acero. Su respuesta fue corta y al punto: no firmes nada. No digas nada. Nos vemos en una hora en la oficina de tu esposo, juntas. El trayecto hacia la oficina se sintió como un viaje a un campo de batalla. Entré en el edificio, un lugar que conocía como la palma de mi mano, y subí al piso que una vez me dio tanto orgullo. La recepcionista me saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión en mi rostro. No me detuve. Fui directo a la oficina de Daniel. La puerta estaba entreabierta. Escuché risas. Mi sangre se heló. Entré sin llamar. Allí estaban. Sentados en el gran sofá de cuero, Sofía tenía su cabeza recostada en el hombro de Daniel. Su risa se detuvo en el aire cuando me vieron. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier palabra. Sofía se puso de pie. Su rostro pálido. Lorena, ¿puedo explicarlo?, tartamudeó. No, la interrumpí, mi voz era fría y controlada, sin rastro de la emoción que me devoraba por dentro. No hay nada que explicar. Ya lo sé todo. Daniel me miró con una mezcla de miedo y arrogancia. No sé de qué hablas, dijo con la voz temblorosa. Puse el sobre con los papeles de divorcio, y la demanda sobre la mesa frente a él. Él se tensó, sus ojos se abrieron de par en par. Creíste que podías robarme todo, ¿verdad? Mis propiedades, mis cuentas, mi empresa. Daniel negó con la cabeza, pero las lágrimas empezaron a correr por el rostro de Sofía, un signo de su culpa. El plan no te salió bien, continué, mi voz se hacía más fuerte con cada palabra. Tu amante y socia comercial se olvidó de que la empresa familiar que tú creías tuya, tiene una cláusula de confidencialidad, que prohíbe las transacciones sin mi consentimiento. Además, cada vez que ella usó el dinero de la empresa para sus gastos personales en los últimos meses, dejó un rastro. Un rastro de documentos, de recibos y de transacciones no autorizadas. Mi abogada, una mujer de apariencia frágil pero de voz de trueno, entró en la oficina. Todos esos documentos están en mi poder, junto con las pruebas de todas las transacciones fraudulentas que hicieron sin el consentimiento de mi cliente. La policía ya fue notificada. El pánico se apoderó de Daniel. Su rostro se puso blanco. Esto es un malentendido, Lorena, dijo.
Su voz era un susurro patético. Sofía, con lágrimas corriendo por su rostro, se acercó a mí. Por favor, perdóname. Te juro que él me obligó, sollozó. La miré con disgusto. No me obligó a nada. Tuviste una opción, y elegiste traicionarme. Daniel se levantó de un salto y me señaló. Vas a arrepentirte de esto. No tienes nada. Lo miré fijamente, mi cara en blanco, sin emoción. Tú eres el que no tienes nada. Le dije con una voz tan fría que podría haber congelado el infierno. Tú no tienes nada, porque tú no tienes a la gente que te quiere de verdad. Solo te tienes a ti mismo. Y a ella. En ese momento, salimos de la oficina, cerrando la puerta detrás de nosotras, dejando a Daniel y Sofía en el caos que habían creado. La guerra había comenzado, pero yo no me sentía victoriosa. Simplemente sentía la calma de un alma en paz. Había perdido a mi esposo y a mi mejor amiga, pero había recuperado mi dignidad y mi empresa. El clímax de la historia no fue la noche que lo descubrí, ni la mañana que recibí los documentos. Fue la tarde en que me enfrenté a ellos, y el momento en que me di cuenta de que su traición no me había roto. Me había hecho más fuerte, más sabia, y más lista para el siguiente capítulo de mi vida. Los meses siguientes fueron una tormenta legal, pero mi abogada fue mi ancla. Las pruebas que habíamos reunido eran irrefutables. Las transacciones fraudulentas de Sofía, los contratos firmados a mis espaldas y las pruebas de su amorío fueron presentadas en la corte. El juicio fue una humillación pública para Daniel y Sofía. Él intentó culparme de que fui una esposa ausente, que había dejado que la empresa se manejara sola, pero la evidencia demostró lo contrario. Yo había trabajado incansablemente, mientras ellos planeaban mi ruina. Sofía, por su parte, se derrumbó en el estrado. Admitió que había estado enamorada de Daniel, y que, cegada por la codicia y la falsa promesa de una vida de lujo, había participado en el plan. No les importó herirme. Solo les importó el dinero. En poco tiempo el juez dictaminó a mi favor. Daniel perdió el control de la empresa. Los activos que había tratado de robarme fueron devueltos, y el divorcio se finalizó con los términos más justos para mí. Sofía se enfrentó a cargos criminales por fraude y robo, y su vida, al igual que la de Daniel, se desmoronó. Habían creído que podían salirse con la suya con un plan fríamente calculado, pero habían subestimado mi fuerza, mi inteligencia y la lealtad de mi abogada, que resultó ser mi verdadera amiga. La victoria no me dio felicidad. Me dio paz. El capítulo de mi vida con Daniel y Sofía estaba cerrado, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía libre. Me tomé un tiempo para sanar. Me retiré de la empresa por un par de meses, confiando en mi equipo para manejar los asuntos diarios. Volví a pintar, una pasión que había abandonado por demasiado tiempo. Reconecté con viejos amigos y descubrí que la vida, a pesar de las cicatrices, era hermosa. Un año después, en el mismo lugar donde descubrí la traición, el bar de jazz El Refugio, me encontré con un hombre llamado Marcos. Era un arquitecto, con una sonrisa sincera y unos ojos amables. Hablamos por horas, sin prisas, sin máscaras. Me di cuenta de que la vida no se trataba de encontrar la perfección, sino de encontrar la honestidad. Un día, mientras daba un paseo por el parque, recibí una llamada de Daniel. Lo había bloqueado en todas las redes sociales, pero de alguna manera encontró la manera de comunicarse conmigo. Su voz era un susurro patético. Me dijo que Sofía lo había abandonado, que había perdido todo, y que ahora era un hombre solo y miserable. Me pidió que lo perdonara, que recordara los buenos momentos que tuvimos. Le dije que no me acordaba de nada, que no me acordaba de él, y que no tenía nada de qué perdonarlo, ya que no había nada que perdonar. La llamada se cortó. No sentí lástima, no sentí nada, solo la profunda satisfacción de saber que el tiempo había curado mis heridas, y que el dolor de la traición ya no me definía. Al final me di cuenta de que la peor parte de esa noche no fue la traición de mi esposo y mi mejor amiga, sino el hecho de que me había traicionado a mí misma al no ver las señales. Pero esa noche también fue el punto de inflexión. El momento en que mi vida, que había estado llena de mentiras y engaños, fue puesta en su lugar. No fue la peor noche de mi vida, fue la noche que me dio la fuerza para dejar de ser una víctima, y para convertirme en la mujer que estoy destinada a ser.